con este panel, intitulado, es un panel del área temática Capacidades Estatales, Profesionalización y Gestión del Talento Humano. Al panel lo hemos titulado Políticas, Acciones e Instrumentos para el Fortalecimiento de las Capacidades Estatales. Tenemos 4 ponencias. Los y las ponentes de este panel trabajamos todos, o los participantes del panel, es un panel pensado desde lo que es la Secretaría de Gestión y Empleo Público, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y desde la Subsecretaría de Empleo Público. Un panel que, bueno, como está en el eje que ya mencionamos, es un panel, y como nosotros trabajamos el tema de las capacidades estatales, es un panel que está pensado en términos de presentar algunos diagnósticos y algunas acciones que hemos desarrollado justamente para fortalecer el funcionamiento del Estado. Varias de las personas están aquí, agradecemos su presencia a todos y a todas, pero conozco varios de los que están aquí y todo el mundo que está aquí conoce de qué hablamos cuando hablamos de capacidades estatales. No voy a hacer una introducción muy grande sobre la temática, es un concepto bastante conocido. Y como tenemos 1 hora y cuarto y tenemos 4 presentaciones, yo diría sin más prolegómenos, sin que yo cuente lo que ustedes ya conocen en términos generales, pasar directamente a las ponencias. La idea sería que cada ponencia tiene 15 minutos. A mí me toca el rol odioso de policía que interrumpe cuando falten 2 minutitos. Y si no les parece mal, arrancaríamos con el orden que está en el programa del Congreso. La primera ponencia está a cargo de Horacio Cao y Alcides Bassa. Se llama La incidencia económica y política internacional reciente en la división vertical del trabajo estatal. Análisis del caso argentino 1989-2017. Horacio Cao es administrador gubernamental, magíster de la UIP España, doctor y postdoc de FC UBA. Como AG ha ocupado cargos de conducción en Nación y Provincias. Actualmente es director de la Oficina Nacional de Empleo Público, ONEP, de la Subsecretaría de Empleo Público de la ya mencionada Secretaría de Gestión y Empleo Público. Docente e investigador, es subdirector del Centro de Investigaciones Administrativas, de Administración Pública de la UBA, de la Facultad de Económicas de la UBA. Ha publicado 14 libros y más de 100 artículos sobre temas federales y de gestión pública. Y Alcides Bassa es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la cátedra de grado sobre Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Actualmente se desempeña como investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Horacio y Alcides, los dejamos a ustedes. ¿Me escucha? Hola. Sí, perfecto. Bueno, va a ser la presentación fundamentalmente Alcides. Yo hago una pequeña introducción de un par de minutos. Es un trabajo que publicamos recientemente en una revista de la Universidad Nacional del Litoral y está dirigida, utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas, a analizar un elemento de las capacidades estatales para nosotros clave, que no siempre se toma en cuenta, y que tiene que ver con lo que se conoce como el Estado de 2 pisos. La organización de buena parte de las políticas públicas que lleva adelante la Argentina están planificadas y financiadas en mucha proporción, ¿no? Están planificadas y financiadas por la nación y ejecutadas por provincias y municipios. En esa articulación, que no es una articulación jerárquica, porque nuestro país es federal y la relación entre los miembros del Pacto Federal no es la típica del resto de la organización burocrática, en donde alguna unidad tiene preponderancia sobre las otras y puede instruir y dar instrucciones para llevar adelante. En ese juego entre nación y provincias, que es aparte constitutivo de la arena política de manera creciente,
hacia principios del siglo XX se hablaba, y fines del siglo XIX, se hablaba del Senado como llave maestra de la política nacional. Hoy la llave maestra está en la negociación federal que se hace en todas y cada una de las jurisdicciones y en la puja por la distribución de recursos nacionales. Es que nosotros pensamos en el formato virtuoso de esa articulación, se juega buena parte de las capacidades estatales. Bueno, no, como 15 minutos para nosotros es poco, todo lo pensamos en términos de seminario de 6 meses. Yo acá corto y le doy la palabra al CIDES que expone sobre la ponencia. Bien, bueno, hola a todos y todas. Para mí es un gusto poder estar en este espacio de discusión acerca del tema de capacidades estatales. Como bien indicó Horacio, es un trabajo que elaboramos ya hace un tiempo, en donde se discuten muchas cosas, es bastante extenso, y los invitamos a que quiera leerlo y a participar de la discusión. Simplemente, y dada la brevedad del tiempo de exposición, me voy a centrar o nos vamos a centrar en 3 aspectos puntuales que creo que pueden abrir después la posibilidad del debate con los miembros aquí presentes. Un poco como indicó Horacio, el punto de partida del trabajo es reconocer este modelo dual, este modelo de 2 pisos que está presente en el diseño institucional de las relaciones intergubernamentales en la Argentina, que plantea enormes desafíos para el tema de capacidad estatal, ¿no? Los desafíos son múltiples porque el hecho de que haya niveles subnacionales, provincias y municipios con una alta injerencia en la ejecución y gestión de las políticas les da un cierto peso de negociación que muchas veces puede abonar a situaciones de fragmentación y a situaciones de dilación de medidas políticas que, por ejemplo, el gobierno nacional quiera impulsar eficientemente y de manera rápida, digamos, ¿no? Esto para decirlo muy resumidamente. Nosotros en el trabajo puntualmente nos vamos a concentrar en 2 aspectos que se desprenden de esta dinámica, digamos, de organización institucional. Una característica puntual que observamos fundamentalmente al trabajar datos del gasto público, si cuando uno considera el gasto público consolidado a nivel intergubernamental, una serie de datos que está disponible, que elabora el Ministerio de Economía y está disponible en su página oficial, ve una particularidad, y es el hecho de cómo este modelo dual ha tenido una cierta persistencia, diríamos desde fines de los 80 hasta la actualidad. Es decir, si uno considera el gasto público, sacando de este gasto lo que se destina a los servicios de la deuda y a previsión social, el sistema previsional, es decir, lo que propiamente es gasto en gestión, uno puede ver por un lado cómo fue esto estando en cabeza fundamentalmente de las provincias, gasto en términos del producto, y salvo breves periodos, la nación ha quedado en una tendencia bastante constante en su participación, ¿no? Entonces creo que un dato importante para dimensionar este modelo dual. Y claro, esta rigidez del modelo, entendemos, plantea dificultades ante cada escenario de crisis macroeconómica que atraviesa el país, ¿sí? El indicador más sensible para observar esto desde el lado del gasto público es lo que se destina al pago de los servicios de la deuda, ¿sí? Cuando uno pone en discusión este modelo dual con, por ejemplo, en este gráfico lo que observamos es si tomamos el año 1980 como base 100, vemos que casi todas las finalidades del gasto tienen una tendencia de variación bastante constante, pero la tasa de cambio del gasto en lo que se destina a los servicios de la deuda aumenta exponencialmente y en periodos bien concretos que coinciden realmente con episodios de crisis macroeconómica, ¿no? Año 1989, 2001 y evidentemente 2019, que es un poco el periodo que consideramos.
Ante esta cuestión señalamos dos cosas que nos parecen importantes para coordinar, porque son dos cosas que de alguna manera se consolidan con este modelo dual a través de un tema que se vincula más que nada con el endeudamiento en moneda extranjera, que es una atribución que se reconoce en la reforma del 94, en el artículo 124, y que las provincias empiezan a utilizar con mayor frecuencia desde ahí. Entendemos que este es un tema, digamos, de fundamental importancia coordinar, porque distintos motivos, uno acá podría señalar varias cosas. Desde un punto de vista estrictamente económico, los problemas de lo que se conoce como desfase de moneda. Es decir, si los ingresos de las provincias están atados fundamentalmente a pesos y sus gastos empiezan a dolarizarse, ante cada disparada del tipo de cambio, sabemos que la Argentina tiene una gran volatilidad, el peso de la deuda sobre las provincias se incrementa enormemente, ¿no? Y al mismo tiempo hay pocas herramientas que las provincias tengan para incidir sobre esa variable. O sea, las provincias, como bien sabemos, delegan el manejo de la política monetaria, aduanera o arancelaria en lo que es, por un lado, el Banco Central y por otro lado, solo la Nación. Entonces, esto es una deficiencia del tipo económico a considerar muy importante, más que nada cuando uno observa que no hay en la reglamentación vigente y de los últimos años límites cuantitativos que se establezcan para este tipo de deuda. Otro problema es de carácter más institucional o político, es decir, en caso de insolvencia de una provincia por deudas en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, las posibilidades de renegociar los términos de esa deuda o de reestructurarla con acreedores que por lo general suelen ser grandes fondos de inversión, es muy dificultosa. Y no solamente porque uno no encuentra a nivel internacional una regulación normativa de cómo tienen que llevarse adelante las reestructuraciones de deudas soberanas y subsoberanas, sino porque precisamente hay muchos fondos de inversión cuya esencia es adquirir títulos de alto riesgo y de gran rentabilidad para después litigarlos como estrategia, digamos, de negocio. Entonces, esta es otra dificultad más de tipo política institucional que se plantea con estos fenómenos de endeudamiento. Y por último, digamos, es un poco lo que nos conecta con el punto final que vamos a presentar, es el hecho de que este tipo de deudas se termina pagando en última instancia con la divisa internacional. Es decir, acá por más disciplina fiscal que se le exija a los gobiernos, ¿sí?, tanto nacional como provincial, los ahorros siempre son en términos de la moneda de curso legal, es decir, de peso. La fuente genuina por excelencia para solventar o para tener capacidad de pago de largo plazo en deudas de moneda extranjera básicamente son las exportaciones. ¿Sí? Esa es la fuente genuina por excelencia. Después es acudir a algún flujo financiero, pero la fuente genuina por excelencia es la divisa que ingresa por exportaciones. Y acá también hay un problema que es macroeconómico, pero que en este contexto actual entiendo que el federalismo tiene un punto a marcar, ¿no? Porque si uno observa la tendencia, diríamos, histórica de nuestro país, el 80% de las exportaciones provienen de un sector, que es el agro, que se concentra básicamente en 3 provincias, que son las provincias de la región pampeana, ¿no? Entonces, este modelo tiene sus límites. Un límite macroeconómico muy conocido es el famoso límite que plantea la restricción externa, que es cuando estas divisas no son suficientes para continuar importando una gran cantidad de insumos y de bienes manufacturados para producir. Y esta cuestión macroeconómica nos plantea un poco el desafío de buscar fuentes de exportación alternativas a las que provee estrictamente el agropampeano. Y acá aparece otra discusión, también muy relevante, tuvo su discusión en la reforma del 94, que es la del control de los recursos naturales, ¿no? Estamos hablando básicamente de algo muy discutido hoy en día, como podrían ser los recursos del lado de los hidrocarburos y de los minerales.
¿no? En este punto, un poco también lo conversamos con Horacio, identificamos, si se quiere, oportunidades y desafíos, como todo, ¿no? Desde el lado de las oportunidades, interpretamos o entendemos que el actual contexto internacional de crisis energética, por un lado, ¿sí? Necesidad de avanzar a fuentes de energía más amigables con el ambiente, que sean, a su vez, que puedan sustentar el nivel de consumo actual que tiene la sociedad. Y en un contexto también de gran polarización, ¿sí? Contexto de guerra, de amenazas geopolíticas, de disputas por el liderazgo del poder mundial, entendemos que no solo Argentina, sino América Latina, en materia de exportación de fuentes energéticas, tiene un protagonismo relevante. ¿Sí? Es decir, sin ir más lejos, si vemos el caso argentino, desde las fuentes más convencionales como son gas natural y petróleo, que es el foco de Vaca Muerta, y no solamente Vaca Muerta, sino incluso lo que se puede extraer ya desde hace tiempo en los pozos marinos de la cuenca austral, ¿sí? En la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego, hasta otras fuentes de minerales alternativos, lo que es el caso del litio, ahora en el noroeste del país, lo que es el caso del uranio, por ejemplo, como insumo básico para la energía nuclear, que vuelve a tener una discusión en la actualidad. Argentina, por ejemplo, tiene bases comprobadas de existencia de uranio en Chubut, en Río Negro, en Mendoza, en Salta, y sin embargo, desde el año 1997 el país no se dedica a la explotación del uranio, lo importa, digamos, del resto del mundo. 2 minutos, Alcides. Bien, poco como para cerrar. Entonces, creo que las oportunidades en ese contexto están, pero sin dejar de considerar cuáles son los desafíos, ¿no? Desde ya el primer desafío histórico, que es desde un punto de vista económico, el hecho de que avanzar en ese tipo de explotación no nos haga caer en una especie de reprimarización de la economía, y que nos quedemos ahí en el salto, sin dar el salto, mejor dicho, un avance más de agregación de valor manufacturero de ese proceso. Pero hay otro problema que creo que apunta más a lo que enfocamos en el trabajo, que se vincula con el diseño institucional, que es el tema de que estos recursos hoy por hoy están bajo el dominio de las provincias, ¿no? Por las atribuciones constitucionales, también de la reforma del 94. Interpretamos que esto también es una cuestión a revisar, o por lo menos a rediscutir. ¿Por qué? Bueno, porque durante las últimas décadas se han visto varios ejemplos de iniciativas que el Estado Nacional quiere impulsar para explotar recursos de distinto tipo en las provincias, y esto encuentra resistencias políticas que obturan el avance en esa explotación, o a la inversa, encontramos provincias que por lo general son las más rezagadas, que al tener acceso a estas fuentes de recursos los quieren explotar y no tienen las capacidades o no cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces ahí, ¿cómo repensar la capacidad institucional para tomar en cuenta esta cuestión que entendemos es estratégica? Bueno, interpretamos que es un punto a revisar, ¿no? Podría profundizar con más detalle, pero dado el tiempo, después podemos dejar lugar a preguntas en el resto del panel. Exacto. Muchas gracias, Alcides y Horacio. Los participantes que quieran hacer preguntas, les diría que las pongan en el chat, así las vamos leyendo hacia el final de esta mesa. Vamos rápidamente a Luciana Carpinacci. Ella tiene la ponencia del mapa de la acción estatal, un sistema integrado de información para la toma de decisiones en políticas públicas en Argentina. Luciana es directora nacional de fortalecimiento de capacidades de gestión de la, ya dijimos, Subsecretaría de Fortalecimiento en Gestión y Empleo Público. Es docente del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, magíster en Negociación y Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina y la Universidad de Barcelona. Lu. Hola, muy buenos días. Gracias, Maxi, para todas y todos. Puedo compartir una presentación muy breve. Como decía Maxi, dentro del proyecto de gestión de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, desde el año 2020,
en particular desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, venimos desarrollando un sistema de información, mapa de la acción estatal, y el propósito de la ponencia es justamente hacer un raconto, una mini reseña acerca de los avances que hemos tenido en el desarrollo e implementación de este sistema. La ponencia la escribimos en conjunto con Beatriz de Anchorena, que fue subsecretaria de Fortalecimiento Institucional hasta marzo de este año, y ahora continuamos trabajando con Alejandro Grillo, el subsecretario actual, así que bueno, esta gestión está apoyada en el liderazgo de ellos. Básicamente, el propósito de desarrollar el sistema mapa de la acción estatal tuvo que ver con poder documentar de una manera integral cuáles son las acciones que desarrolla el Estado Nacional en términos de agregado de valor para dar respuesta a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía, a través de un modelo donde no solamente documentamos bienes y servicios, sino también incorporamos las distintas formas que tiene el Estado de abordar los problemas públicos en términos de poder regular aspectos de la realidad y sectores de la economía, de la infraestructura, digamos, acerca de los distintos problemas que requieren la intervención del Estado. El Estado tiene un rol regulador y el mapa da cuenta también de este rol tan importante. A la vez, el Estado como distribuyendo prestaciones para distintos destinatarios de las políticas públicas, y con un rol clave en lo que es la inversión. Entonces, este conjunto de acciones estatales, a través del mapa, nosotros las documentamos en conjunto con una red integrada por todos los ministerios de la Administración Nacional, donde en principio nosotros empezamos documentando las acciones del nivel central de todos los ministerios, y poco a poco pudimos ir incrementando la cobertura hacia los organismos descentralizados, para llegar en el día actualmente en el 2022, a tener 50 organismos dentro del sistema, ¿no? O sea, nosotros desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público brindamos asistencia técnica para que los organismos puedan documentar sus acciones estatales en el mapa, y así construir un sistema de seguimiento donde podemos dimensionar tanto la cobertura como el monto, como algunos otros indicadores de producción de esas acciones, con una misma metodología para toda la administración pública, digamos, ¿no? Es decir, más allá de que las funciones de producción de los distintos organismos son muy diversas, contar con un método en común nos permite luego poder hacer análisis y poder básicamente trabajar en el fortalecimiento de la planificación y la evaluación de la gestión. Entonces, hoy nosotros contamos dentro de este sistema con una serie ya de 3 años, del 2020, 2021 y 2022, de más de 400 acciones estatales que llevan adelante todos los ministerios, algunas agencias clave como AFIP, ANSES y PAMI, el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que a su vez integran hitos de gestión, es decir, cuáles son las realizaciones y la visibilidad de las acciones que llevan adelante, y además de eso, cómo esas entregas, esos productos se reflejan territorialmente en cada una de las provincias. Destaco esta cuestión de la construcción en red porque, digamos, nos permite contar con un nivel de validación de la información, en el sentido que son las áreas de seguimiento de cada uno de los organismos las que ingresan la descripción de las acciones estatales y a la vez los datos referidos a los indicadores, que como dice acá pueden tener una frecuencia variable que se va ajustando a cada tipo de acción, pero básicamente permite una interacción entre el nivel central, podemos decir,
que somos nosotros desde Jefatura de Gabinete, y el nivel descentralizado, que son los organismos, que son quienes cuentan con la información validada. Es decir, nosotros hoy, dentro del sistema, contamos con una gran cantidad de información acerca de las políticas públicas que está llevando adelante el Estado Nacional. Y para poder hacer una progresión acerca de, bueno, ¿para qué sirve documentar tanta información? Nosotros, bueno, acá hay algunos ejemplos de las acciones estatales y cómo se reportan en los informes, ¿no? No sé, por ejemplo, la asignación universal por hijo, del ANSES, el previaje del Ministerio de Turismo, el programa REPRO del Ministerio de Trabajo, es decir, todas las principales políticas están documentadas en el mapa, y podemos contar con indicadores tanto de monto como de cantidad de beneficiarios de cada una, de destinatarios de cada una de esas acciones. Esto, nosotros contar con esta información, ¿qué nos permite? Bueno, nos permite poder producir reportes, tanto para el jefe de gabinete, y a su vez las áreas de seguimiento lo utilizan para producir reportes para sus propios ministros, para las unidades de gabinete de asesores, y tenemos un reporte que se ordena por organismo y otro que se ordena por territorio, digamos, y cruza todas las acciones estatales, digamos, de todos los ministerios, pero ordenado por jurisdicción provincial. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema de seguimiento. Ahora, con toda esta información que los organismos nos ingresan al sistema, nosotros desde Jefatura nos propusimos hacer un análisis y poder, digamos, a partir del fortalecimiento del sistema de seguimiento, poder evolucionar y traccionar el fortalecimiento del sistema de planificación y del sistema de evaluación. Lo que tiene que ver con la planificación, nosotros, una vez que los organismos en el 2020 incorporaron toda esta cantidad de acciones estatales, realizamos un análisis donde dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que están abordando estas acciones? ¿Con qué objetivo se realizan estas acciones? Y eso nos permitió documentar transversalmente 17 campos de resultado, que son ámbitos donde se desarrollan las políticas públicas para transformar y promover el desarrollo, y de esa manera, de manera más de carácter inductivo, pudimos generar algunos campos transversales para poder avanzar hacia la sistematización de conceptos de la planificación, ¿no? Sabemos que en Argentina el sistema de planificación se desarrolla por núcleos estratégicos, no es un sistema centralizado, con lo cual contar con algunas definiciones básicas que poco a poco se vayan compartiendo y acordando entre los distintos ministerios puede servir para avanzar hacia mayores acuerdos respecto de la necesidad de contar con un sistema de planificación más estructurado. Entonces, algunos otros campos transversales que pudimos desarrollar a partir del análisis que realizamos son, bueno, tipos y subtipos de acciones, categorías de destinatarios, más sintéticas que las que los organismos visualizan y utilizan para su propia gestión cotidiana, digamos. Hoy tenemos una manera de leer los destinatarios de las políticas públicas que es transversal para todos los ministerios. Y a su vez, a través de la documentación de los destinatarios nos dimos cuenta que era posible identificar qué otros actores participan de la implementación de las políticas. O sea, no son destinatarios finales, sino son partícipes necesarios de la implementación, como por ejemplo los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, las universidades, las organizaciones sociales, ¿no? Y que el Estado pueda tener una base de datos de qué actores participan en la implementación hace a fortalecer la gobernanza del sistema, digamos, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de la planificación, y en relación con, bueno, acá hay algunos ejemplos respecto de campos de resultado. Por ejemplo, podemos sistematizar un campo de inversión en infraestructura y servicios públicos, otro campo de producción, investigación e innovación para el desarrollo, acceso equitativo a la salud,
cada uno de esos campos se define por algunos problemas y objetivos estratégicos que se están abordando, y nos permite identificar qué está haciendo actualmente el Estado para poder abordar las transformaciones en esos campos, y quiénes son los destinatarios principales de esas políticas, ¿no? Esto como para ver algunos ejemplos más prácticos. Y en términos de los desafíos, nosotros lo que vemos es que a través de esta información con la que actualmente contamos, el paso siguiente, digamos, ¿cuál es el desafío al que nos enfrentamos? Hoy en día toda la información que se genera a través del sistema es una información de entrega de prestación, digamos, ¿no? Todas las acciones que decíamos. Pero para poder avanzar hacia el fortalecimiento de la evaluación de las políticas, necesitamos traccionar una documentación de indicadores que hable más de los resultados de las políticas, ¿no? Nosotros decimos, bueno, la evaluación en términos de un proceso de aprendizaje sistemático sobre los efectos que producen las intervenciones públicas. Entonces, para eso, bueno, ¿cuál sería el horizonte? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Hacia dónde estamos yendo actualmente? Bueno, por un lado, estamos trabajando en un método para poder construir indicadores de resultado, digamos, que es lo que nos falta para ir digamos, nosotros decimos, cosiendo la cadena de valor público. Eso es un poco nuestra responsabilidad como área central de desarrollo del sistema, pero a la vez nuestra idea es poder trabajarlo a nivel digamos, a nivel de la red de fortalecimiento con los actores de los organismos, porque necesitamos poder vincular información de múltiples fuentes, tanto la información que hoy está en datos abiertos, que es valiosa y hay bastante información, pero también de bases de datos que actualmente no dialogan entre sí, y eso presenta todo un desafío respecto de, no tanto un desafío tecnológico, sino un desafío organizativo, digamos, de construcción de ámbitos de discusión, de conversación y de acuerdos, para poder reconstruir la cadena de valor y decir, bueno, ¿es suficiente lo que actualmente estamos haciendo para abordar X problema? ¿Cuál ha sido qué podemos aprender acerca de lo que logramos en este último tiempo y cuáles son las vacancias que todavía aparecen, ¿no? Creo que esto... Perdón. Sí. No te decía, te quedan 2 minutitos. Ah, perfecto. Bueno, escuchando la presentación de Alcides, me parece que también hay una cuestión vinculada, y de Horacio, me parece que hay una cuestión con el mapa, que si bien el mapa tiene un análisis de las prestaciones y de la entrega en las distintas jurisdicciones provinciales, digamos, un desafío también es ver el mapa completo en términos del rol de las políticas públicas a nivel provincial y municipal, porque esta es como una parte de la película, ¿no? Pero también en ese aspecto me parece que hay un desafío pendiente. Pero bueno, en principio estamos como bastante entusiasmados y conformes con el resultado que tuvimos, sobre todo porque fue una construcción colectiva, y en general en los organismos tenemos muy buena receptividad para poder seguir trabajando, así que nos queda todavía un trecho. Muchas gracias. Gracias, Lu, gracias por la presentación del mapa con el cual hemos trabajado mucho. Y trabajamos juntos con Maxi. Pasamos ahora, estamos más o menos bien en tiempo, pasamos tal cual venimos siguiendo el orden que daba el programa, con la ponencia de Julia Gentile y José Luis Taurel, Integridad y Transparencia a nivel federal, una iniciativa para el fortalecimiento de las capacidades estatales. Julia Gentile es directora nacional de Integridad y Transparencia en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, es licenciada en Sociología, y José Taurel es asesor de la misma Dirección Nacional, y
y es magíster en Sociología de la Cultura de IDAES UNSAM, licenciada en Sociología. Julia es contadora pública y licenciada en Sociología. Adelante, Julia, José. Bueno, muchas gracias, Maxi. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí participar en este panel y agradezco la posibilidad. En este trabajo nosotros presentamos el diseño y la implementación del Programa Federal para el Fortalecimiento de la Integridad y Transparencia, a través del cual se despliega un trabajo de articulación interjurisdiccional e interinstitucional de forma coordinada. Este programa procura contribuir a lo que estuvimos hablando anteriormente sobre el fortalecimiento de las capacidades estatales, pero en materia de integridad y transparencia de instituciones públicas, provinciales y municipales, a partir del trabajo conjunto y de la construcción de redes colaborativas. Este programa está formalizado, ¿no?, por resolución 113 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Se creó en septiembre del 2021 el programa federal en el ámbito de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Y entre los objetivos principales nosotros destacamos estos, ¿no?, que es, por un lado, impulsar en la gestión pública provincial y municipal la integridad y transparencia desde una mirada integral y situada y asumiendo el carácter relacional que tiene el accionar estatal, ¿no? El otro objetivo que destacamos es construir una cultura organizacional que está basada en la ética pública para dotar de sentido a la acción estatal y siempre valorando el rol de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión pública, y fortalecer las capacidades estatales para promover así también instituciones más efectivas que estén en el servicio de la ciudadanía, con una mayor autonomía para prevenir los procesos de captura de la decisión pública. A continuación vamos a ver que hay tres ejes estratégicos en los que se organizó el programa, ¿no? Por un lado, se ofrece a los gobiernos provinciales y municipales instancias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de sus organismos públicos, también capacitaciones, y el otro eje es el trabajo colaborativo en red. En el caso de la asistencia técnica, esto implica un ejercicio de escucha activa por parte de quienes se encargan de la implementación del programa con las contrapartes provinciales y municipales a efectos de relevar cuáles son las principales demandas, las necesidades específicas que hay que atender. Y en función de eso se desarrolla una agenda conjunta a partir de la cual se generan los intercambios de conocimiento y acompañamiento institucional y difusión de herramientas para dotar de integridad y transparencia de la función pública, ¿no? Y por otra parte consideramos que la capacitación es una de las herramientas fundamentales para la función pública, y esto no se limita a una instancia accesoria, sino que se generan ahí ámbitos para profundizar los conocimientos en la materia, para compartir lineamientos que fortalezcan la ética del compromiso con lo público, ¿no? Y para eso se pone a disposición una oferta de cursos de capacitación para agentes públicos provinciales que tengan o no función ejecutiva, ¿no? Tanto la capacitación como la asistencia técnica son dos actividades fundamentales que permiten, como decíamos, compartir, intercambiar conocimiento y habilidades para modificar tanto sea conductas, hábitos o procedimientos concretos en las prácticas laborales, y que finalmente eso es lo que va en dirección al desarrollo de las capacidades estatales. El tercer eje que decíamos, que es desarrollar un trabajo colaborativo en red, que permita tejer estos lazos entre los socios estratégicos provinciales y municipales, y articular espacios formativos con universidades,
y articular espacios con actores no estatales. Ahora podemos pasar al diseño y la implementación del programa federal. Lo que primero se decidió fue trabajar por etapas debido a la gran cantidad de provincias y su heterogeneidad, ¿no? Y para lograr la coordinación con las provincias se acudió al COFEFUP, ¿no? al Consejo Federal de la Función Pública, que desempeña un rol fundamental. Este consejo este año cumple 30 años, es el que se dedica a asistir en la planificación, la coordinación de los aspectos en la política de la función pública que comprometen la acción conjunta entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y por intermedio del Consejo se tomó contacto con funcionarios de los respectivos poderes ejecutivos provinciales de las áreas de integridad, los que tenían áreas de integridad o quienes se ocupaban de estos temas, los responsables si no tienen áreas de integridad, ¿no? Y ahí se abre un canal de diálogo para conocer la situación particular, escuchar las demandas y acordar los pasos a seguir. Ahí se elabora un diagnóstico, tanto en lo referente a la normativa como en el plano institucional específico de cada situación. Se determinan algunos indicadores claves sobre los cuales indagar y de acuerdo a este diagnóstico, a las necesidades planteadas y detectadas en esta instancia, se diseña una propuesta de capacitaciones y asistencias técnicas específicas y acordes a las necesidades de la jurisdicción con la que estemos trabajando, ¿no? Lo que destacamos es que para llevar adelante la implementación del programa se requiere la participación y el compromiso de 3 tipos de actores claves. Por un lado, necesitamos el compromiso de las autoridades políticas de cada jurisdicción, ¿no? Sin la voluntad y la decisión de las autoridades políticas es en vano cualquier intento de avance integral y sustantivo. Luego necesitamos la intervención de quienes coordinen, articulen, los que permitan viabilizar los medios para que se comience y se avance con el trabajo en conjunto. Y en tercer lugar, claramente, contar con los equipos técnicos que sean idóneos y comprometidos para participar y llevar adelante las capacitaciones y asistencias técnicas. Nosotros desde la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia diseñamos una oferta de asistencias técnicas y capacitaciones, asistencia técnica sobre diseño institucional en integridad y transparencia, o el acompañamiento para formalizar programas o planes de integridad, desarrollar herramientas para la prevención y gestión de los conflictos de intereses y prevención de procesos de captura de la decisión pública, asistencias para la elaboración o para la implementación de códigos de ética, mapeos de riesgos, impulsar políticas de transparencia activa. Y en cuanto a la oferta que tenemos de capacitaciones, elaboramos coloquios federales que están destinados a personal jerárquico de las jurisdicciones provinciales y municipales. Hay en marcha un curso federal de fortalecimiento de la integridad y transparencia que está desarrollado junto a una universidad nacional. Y a su vez hay cursos virtuales sincrónicos que están acreditados por el INAP, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública, sobre diversas temáticas, introducción a la ética pública, transparencia, participación social en la gestión pública, conflictos de intereses y prevención de la captura de la decisión pública, gestión de riesgos, entre otros. Y ahora sí, le dejo la palabra a José, que va a exponer acerca del marco en el que se inscribe esta política pública que estuvimos viendo, y él nos va a hablar de Estado estratégico y federalismo. Adelante, gracias. Muchas gracias, Julia. Buen día a todos y a todas. Bueno, tal como dijo, la idea es
la propuesta es rápidamente pintar un cuadro de situación desde el marco conceptual y político sobre el cual se desarrollaron estas líneas de trabajo, no solo de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, sino bueno, también de la dirección de Luciana y otras direcciones de la subsecretaría, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos en cuenta es que el objetivo del actual gobierno, cuando asumió, fue establecer al Estado como institución central para el desarrollo de un proyecto de transformación económica con justicia social. Es de allí que se impulsó una construcción estratégica del Estado para liderar un proceso político y social económico. La meta era que el Estado estratégico se convierta en un instrumento privilegiado para asegurar el acceso de todos los sectores sociales a prestaciones de bienes y servicios públicos, en particular de los más desfavorecidos, ¿sí? ¿Y por qué esto? Bueno, era la idea de lograr un Estado que recuperara un rol central como actor y regulador del mercado, en contrapartida de lo que había sido el Estado con sesgo más neoliberal del gobierno anterior, y con una capacidad de articulación entre distintos actores de la sociedad civil, ¿sí? Es decir, un Estado capaz de conducir un proceso de desarrollo con inclusión. Concretar este modelo requiere trabajar en un montón de aspectos, como en la innovación y calidad de gestión, con una mirada atenta sobre la planificación y evaluación de las políticas constantes de manera periódica. De ahí, por eso se van a encontrar muchas, me parece, coincidencias o sintonías con lo que fue, por ejemplo, la presentación de Luciana y la que hicieron Horacio al principio. También demanda el Estado estratégico a trabajar en otros aspectos, como la digitalización del servicio a la ciudadanía, abrir espacio de participación social, trabajar en aspectos de información pública, facilitar el acceso, ¿sí?, de los recursos del Estado, en qué se está trabajando, cuáles son las acciones estatales, y generar las condiciones para las instancias de concertación y articulación. Y en particular con respecto al programa que estamos presentando, el Estado estratégico asume un compromiso de llevar adelante sus acciones desde una perspectiva federal en diálogo permanente con provincias y municipios. Teniendo como idea como trasfondo esta idea del Estado estratégico, bueno, los pilares en que se funda, erige el Estado, este modelo de Estado, son dos, ¿no? Justamente las capacidades estatales y la autonomía, ¿sí? En este sentido, la propuesta, ¿sí?, es que el Estado también sea un actor fundamental, no solo en las políticas públicas, sino que estas políticas públicas hagan prevalecer el bien común por encima de los intereses particulares o sectoriales que impulsan o con los cuales, o las presiones que ejercen las élites económicas, y de allí la importancia de resguardar la autonomía, ¿sí? Nosotros, 2 minutos, discúlpame. 2 minutos. Gracias. En este sentido, entendemos como autonomía el resultado de una puja, de una autonomía relativa, va a ser el Estado, no vamos a hablar de autonomía absoluta, y va a ser resultado de una puja entre estas presiones o mecanismos, recursos de poder de sectores concentrados económicos y las capacidades estatales, ¿sí? Y en este sentido se abren espacios o el riesgo aparece en el horizonte del proceso de captura de la decisión pública, como decía Julia, ¿sí? Por el otro lado, las capacidades, que como había dicho Maxi al principio, ¿sí?, más o menos todos entendemos de lo que se tratan, pero bueno, en fin de cuentas, son un conjunto de atributos que están orientados a la consecución de una meta, son las cualidades necesarias para lograr objetivos, ¿sí? No son los fines, sino son los medios disponibles con los que cuenta el Estado para lograr este fin, y puntualmente en nuestro ámbito de trabajo, la integridad y la transparencia aparecen como ejes transversales
más allá de las distintas tipologías que puedan aparecer en las capacidades estatales, ¿no? Digo, se las consideremos técnicas, burocráticas, relacionales, políticas, ¿sí? Siempre la integridad y la transparencia aparecen en cualquiera de estos aspectos, ¿sí? Por eso había que trabajar en las asistencias técnicas y capacitaciones puntualmente en cada uno de ellos. Y para cerrar, algo que mencionó Horacio Cabo al principio, tener en cuenta la visión del federalismo en Argentina, ya que el foco, el objetivo del programa era trabajar en las capacidades, fortalecerlas a nivel federal, ¿sí? En esto, y soy muy breve, no me quiero pasar, hay elementos, y nos basamos para pensar esto principalmente en el texto, en el cuaderno del INAP, publicado por Horacio Cabo, ¿sí? Y en este sentido, sabemos que Argentina cuenta con elementos descentralizadores e integradores, ¿sí? Los descentralizadores son los que otorgan la autonomía a las provincias, ¿sí? Y a partir principalmente de sus constituciones, y los integradores son las funciones del Estado moderno, ¿sí? Y la capacidad de cumplir ciertas funciones de relaciones exteriores, etc. En este sentido, y como había marcado Horacio, estos dos niveles, ¿sí? O dos pisos en que se organizó el Estado, el federalismo argentino, por un lado aparece volumen político a nivel nacional, con el diseño de programas concretos y la gestión de los recursos, y por otro, los estados provinciales, donde aparece la gestión en territorio y bajar a tierra estos programas, ¿sí? Entonces, estás ya pasado 2 minutitos. bueno, cierro con Por esto. favor, cierre. Creemos que el programa llegó a poner bien en práctica las dos estrategias que menciona Horacio en ese documento, que son la colaboración y la coordinación, ¿sí? Mediante instituciones, por un lado, y organismos, y por el otro, con convenios, normas de distinto tipo, o con universidades, por ejemplo, o distintos actores intervinientes, o el COFEFUP en la parte más de coordinación. Así que en este sentido, bueno, cierro. Creemos que el programa afrontó con éxito ciertos desafíos, ¿no? Queda trabajo por hacer, y pudimos articular y organizar el ámbito político y organizacional en conjunto a nivel federal con las provincias. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, vamos rápido. La última ponencia que queda es la que compartimos Martina Saudino y yo. Se llama el fortalecimiento de la calidad de los datos como insumo estratégico para la gestión. Martina es doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, docente de la Universidad Nacional de Moreno, especialista en mejora de los servicios y atención a la ciudadanía, gestión de la calidad y rediseño de procesos en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Actualmente se desempeña como directora de mejora de los procesos de respuesta a la ciudadanía. Este trabajo fue hecho cuando yo era director nacional de mejora de los servicios a la ciudadanía, junto con Martina. Martina es la que creó todo esto, así que va a ser la que más hable, porque es la que se merece presentarlo. Yo simplemente voy a hacer una introducción. Soy Maximiliano Rey, no sé si me presenté. Soy doctor en Ciencia Política. Doy clase en varias universidades. Comparto pantalla rápidamente. Bueno, creo que ahí se ve. Nuestra ponencia tiene que ver con los datos, se vincula con lo que ya presentó un poco Luciana, ¿no? La importancia de los datos en este mundo, en esta sociedad de las tecnologías de la comunicación. Los datos son hoy en día imprescindibles para que el Estado pueda funcionar de modo eficiente y eficaz. Nuestro enfoque, insisto, lo pronunció Luciana, ¿no? La importancia, no en términos tecnológicos, sino en términos organizacionales y políticos, de aprovechar los datos y de construir los datos, porque la información, digamos, se basa en datos, pero es construida. Entonces ahí tenemos una cuestión central con la calidad de la construcción del dato, que tiene que ser, supone una permanente comunicación y recíproca provisión de datos públicos entre los organismos. Habían dicho también la idea de interoperabilidad, ¿no? La idea de que justamente
diferentes organismos del Estado puedan tener los datos que se construyen en otros organismos del Estado. Y entonces, lo importante, y lo que vamos a mostrar con Martina, es la necesidad de proveer pautas y metodologías para que la construcción de datos sea en términos de calidad, para que la práctica cotidiana de quienes ejercen responsabilidades en la cadena de producción y explotación de datos públicos contribuya a priorizar y desarrollar un nivel de conciencia en toda la organización respecto al valor de la información y su insumo prioritario, que son los datos. Cuestiones generales sobre los datos, y centralmente uno diría un diagnóstico respecto a lo que sucede en el Estado argentino hoy en día. Bueno, un desconocimiento respecto de qué datos se producen y dónde, un desconocimiento, digamos, los que estamos en gestión pública, muy probablemente no sabemos qué hace el INTA o el SENASA en términos de producción de datos y así sucesivamente. Heterogeneidad y diversidad de registros. Hay en todo el Estado, sabemos que el Estado es un conjunto muy heterogéneo de organizaciones, y eso mismo se replica en la forma de registrar, en la forma de almacenar y construir los datos. Sistemas de información y registros administrativos que no cuentan con calidad, consistencia y disponibilidad. Obviamente, no todos los organismos tienen sus datos enteramente digitalizados. Quizás la pandemia nos ha hecho notar la importancia de esto y se ha avanzado en algún sentido, pero hay de nuevo una diversidad muy grande en diferentes organismos. Una cultura político-organizacional que no se siente muy cómoda a la hora de disponibilizar los datos para otros que no sean quien los produce. La falta de conciencia sobre el valor de los datos. Obviamente, problemas de seguridad informática que afectan esa calidad. Y el incumplimiento del principio de adecuación tecnológica y tendencia hacia una excesiva dependencia de terceros. Esto es ausencia de soberanía tecnológica, que no es sostenible ni técnica, ni económica, yo diría, ni políticamente. Entonces, en función de eso, nos habíamos propuesto, y Martina con el equipo lo sigue adelante, habíamos propuesto en la gestión de la subsede de fortalecimiento de Beatriz de Anchorena, y ahora Martina va a contar cómo continúa, fortalecer las capacidades técnicas y políticas y administrativas del Estado en materia de gestión de los datos, favorecer la perspectiva de conjunto, y en definitiva, lo que estamos diciendo es, para que el Estado funcione articuladamente, para que el Estado no sea una serie de islas inconexas, es necesario que se compartan los datos, por ende, tender a esa perspectiva de conjunto y por ende a la integralidad de las políticas. Mejorar los sistemas de información en cada organismo, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión. Generar y compartir datos seguros y de calidad, evitando la duplicación, reduciendo los costos de producción y mantenimiento de los mismos. Promover la comunicación entre sistemas como pares, de manera horizontal, definiendo las pautas básicas para su implementación. Y simplificar la actividad administrativa y de procesos. En términos más específicos, ¿a qué apuntamos? En términos de los problemas de calidad más comunes, en esta cuestión más metodológico-organizacional. Bueno, la falta de actualización, sin procedimientos estándares de evaluación y seguimiento periódicos, datos inexactos que no se ajustan a la realidad, duplicación de datos, almacenamiento de múltiples registros pertenecientes a la misma entidad, datos incompletos, dejando campos vacíos, eso es bastante común, errores en la carga, por ejemplo, de escritura, faltas de ortografía, formatos incoherentes y carga de información no estandarizada, datos almacenados en múltiples formatos y cargados de distinta manera, valores de referencia inconsistentes, diferentes unidades de medida y falta de cada unidad de medida estandarizada, metadatos ambiguos. La cuestión de los metadatos, ¿no? Los informáticos siempre dicen que son las cuestiones centrales. Metadatos ambiguos, falta de entendimiento claro sobre el significado de estos metadatos, violaciones de seguridad y privacidad, falta de gestión de riesgo, falta de auditoría y control. Esta es una presentación como general de las cuestiones. Martina, con la cuestión más del registro administrativo que nosotros estamos construyendo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto formar parte del panel. Estoy un poco congestionada, así que pido disculpas si estoy medio mal de la voz. Voy a tratar de ser breve. Como les comentaba Maxi, nosotros venimos trabajando con la cuestión de los datos
desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, a partir del 2020, fuimos convocados por la entonces vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con poder recopilar información acerca de los registros administrativos y de qué datos, ¿no? con qué datos cuenta el Estado y quiénes son los responsables de producir esos datos. Como saben, más que nada producto de lo que fue la pandemia, cuando se necesitó, o sea, necesitaban datos para diseñar justamente políticas públicas, se encontraron ante esta dificultad, ¿no? De no poder o acceder a esos datos, o saber qué organismo público era dueño del dato, de desconocer quizá las políticas vigentes en términos de cómo se comparten esos datos. Por este motivo es que incorporamos la cuestión de los datos públicos y principalmente de lo que es registros administrativos y calidad de datos como una dimensión más dentro del fortalecimiento institucional. Creemos que es un tema que tiene que ver con los 3 tipos de capacidades estatales que impulsa como enfoque, ¿no? más teórico, metodológico, desde el inicio, ¿no? Esta subsecretaría, que son 3 tipos de capacidades, o sea, capacidades políticas. Desde ya consideramos que todo lo que tiene que ver con datos requiere, ¿no? de una estrategia política que oriente, ¿no? cómo se deben construir esos datos, establecer metodologías comunes, normativas comunes, etc. Es decir, que debería existir una autoridad rectora en esta materia. Asimismo, tiene que ver con las capacidades organizacionales, porque ¿no? es fundamental todo lo que tiene que ver para poder gestionar, contar con datos actualizados, con datos válidos, con datos confiables. Y también tiene que ver con las capacidades relacionales, ¿no? Porque sabemos que hay muchos datos que atraviesan distintas jurisdicciones, ¿no? Nación, provincias y municipios, y para justamente pensar en una opción, por ejemplo, de interoperabilidad, se necesita, ¿no? relacionar las 3 jurisdicciones o los 3 niveles para poder contar con datos válidos y confiables. La idea en la ponencia es de presentar, en principio, bueno, cuál es una metodología, una cuestión más metodológica que tiene que ver con cómo poder evaluar o analizar la calidad de los datos, ¿no? Porque mucho se habla de la administración pública del futuro, ¿no? Y cómo estamos en ese proceso de transición de un paradigma de gestión pública más tradicional a uno más del futuro, ¿no? Pensado más en términos de la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis de grandes volúmenes de datos, y la pregunta ante ese escenario, creemos que es, bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? Como, ¿cuál sería el inicio de ese proceso en términos de la gestión o el análisis de datos? Y bueno, el inicio justamente es primero saber qué datos tiene el Estado, ¿no? Y quiénes son los responsables de construir esos datos. Y aunque parezca una cuestión de sentido común, la realidad es que no hay mucho conocimiento acerca de eso, ¿no? De hecho, yo ahora en la última diapositiva creo que está una de las herramientas que llevamos adelante en la subsecretaría, que es el Directorio Nacional de Registros Administrativos. Gracias, Maxi, que justamente tiene este objetivo, ¿no? Es una herramienta que empezamos a construir a partir del 2020 en marco del mapa de la acción estatal, y en conjunto también con la red de referentes del mapa de la acción estatal, cuyo objetivo es justamente esto, ¿no? Poder contar con
saber, ¿no?, cuál es el conocimiento que tienen los organismos públicos sobre los datos que administran, identificar los productores primarios y secundarios de datos, y este directorio, que actualmente cuenta con más de 400 registros administrativos y que está, digamos, tiene distintos niveles de desarrollo y de validación, porque hay organismos con los que nos ha costado avanzar un poco más y otros con los cuales nos resultó más fácil. Este directorio, a su vez, ¿no?, tiene, además de identificar quiénes producen los datos y quiénes son los responsables, también releva otro tipo de información, por ejemplo, no sé, en qué formato, ¿no?, están publicados están disponibles esos datos, si están digitalizados o no, si existe un proceso estandarizado de construcción de ese dato. Y a su vez también trabajamos con el INDEC en el armado del directorio de registros administrativos, porque ellos están interesados más que nadie, ¿no?, en contar con esta información, y sobre todo en contar con registros administrativos estandarizados, ¿no?, que les permitan poder aprovechar esos registros administrativos con fines estadísticos. A partir de ese trabajo con el INDEC también sumamos al directorio preguntas, ¿no?, acerca de, principalmente si esos registros utilizan distintos nomencladores que usa el INDEC y que a ellos les sirve, digamos, para poder estandarizar la información y utilizarlo con fines estadísticos. No sé si queremos, Maxi, ¿podés volver a la de atributos? Gracias, creo que es la anterior. Bueno, con relación al tema de los atributos de calidad, es una herramienta que permite tener como un primer acercamiento a la calidad de los datos. También nosotros estuvimos investigando mucho sobre el tema y nos costó en realidad conseguir información, o más que nada nos costó encontrar producción más académica en este tema, ¿no? Es más común encontrar la cuestión de los datos desde la mirada bien tecnológica, ¿no? Pero no hay tanta información o producción académica desde el punto de vista más organizativo, ¿no?, o estratégico, político. No obstante, estuvimos haciendo como una investigación de este tema de atributos de calidad de los datos, y coinciden, ¿no?, varios especialistas en el tema acerca de que estos que están acá en la diapositiva serían como los atributos de calidad más importantes. ¿Para qué sirve ver estos atributos? Bueno, justamente para poder evaluar en función de los mismos la calidad de los datos, ¿no? Y bueno, ahí es que el dato sea creíble, confiable, oportuno, puntual, ¿no? Es decir, que esté actualizado, que esté disponible y accesible, que sea interpretable, es decir, que contenga un conjunto de metadatos asociados que lo hagan interpretable, digamos. Bueno, que sea pertinente, relevante, crítico, coherente, íntegro, consistente, que sea preciso, exacto y completo. 2 minutos, Martí. Sí, en definitiva, lo que tiene las dos características más importantes es, bueno, que tenga rigurosidad técnica, que estaría contenida en estos 8 atributos, y por supuesto, siempre es fundamental que se cuente con la validación política. Bueno, y después, nada, estos son indicadores. En realidad está bueno pensar los atributos en función de indicadores para poder hacer esa evaluación, o preguntas, ¿no?, para poder evaluar la calidad del dato. Y después seguimos, Maxi. Otra de las herramientas que permite también, o da un indicador acerca de cómo es la calidad de ese dato, es la fuente, ¿no? Y acá, del 1 al 6 de los que están listados acá,
ese listado tiene que ver con el nivel de riesgo, ¿no?, respecto a la calidad del dato. En el 1, o sea, el riesgo de la calidad va a ser mucho menor, ¿no? Si es un dato que sale de una base de datos, de un archivo electrónico que están gestionados por áreas tecnológicas de las organizaciones, va a tener menos riesgo, ¿no?, en términos de la calidad, y si vamos al punto número 6, ¿no?, que ya son más portales web no oficiales, otras publicaciones, va a tener mayor riesgo. Perdón, vuelve Maxi, porque es lo último, ya termino, pero me parece que es importante. ¿Por qué consideramos que es como central estas dos cuestiones, ¿no? Primero saber qué datos tenemos y después saber con qué calidad tienen esos datos. Porque sin esas dos cuestiones es difícil pensar en la interoperabilidad, es difícil pensar en la estandarización de datos o en la automatización, ¿no?, para la evaluación y seguimiento de políticas públicas. Es como el inicio del proceso o de la cadena de valor, digamos, para poder después acercarnos más a, por ejemplo, la interoperabilidad. Bueno, y nada, ahí esa diapositiva lo que apuntaba era a la importancia de establecer como un proceso de construcción de los datos, que esté documentado ese proceso. Y por último, para terminar, ¿no?, resaltar 3 cuestiones que nos parecen relevantes de este tema en términos de más político organizativo. Uno es la importancia de poner en valor, ¿no?, los datos como un activo de la organización. Después, la otra cuestión es la importancia de establecer responsabilidades y roles en el manejo de los datos dentro de una organización o entre organizaciones. Y por último, la importancia de establecer pautas y normas para tener datos de calidad. Con eso ya estamos. Gracias, Martina. Bueno, nos quedan unos minutitos para preguntas. Si quieren escribirlas en el chat o si quieren directamente abrir el micrófono. No sé si se corta el Zoom a la hora estipulada, espero que no. Queda abierto el micrófono o el chat para que ustedes consulten, comenten. Quedan 2 minutos, así que yo les diría que no sean tímidos, que avancen. Ahí Horacio se desmutió, así que, Pacho. No, justamente hacer notar esto, que nos quedan 2 minutos y más o menos repetir esto que comentabas, que comentabas vos de hacer un comentario ahora. Bueno, voy a hacer un comentario. Me parece bien interesante el trabajo que hicieron los colegas sobre el tema federal y cómo vincular la mirada más macro, que fue lo que presentó Alcides del trabajo que hicimos nosotros, con la mirada más micro de construcción de los temas de colaboración y coordinación. En este sentido, saludo que muchos estemos mirando las mismas situaciones y estemos poniendo el eje en este elemento del federalismo, y sobre todo que todos los que hablamos, salvo Alcides, somos funcionarios nacionales, que en general esto era un reclamo de las provincias y que ahora la verdad que desde la Nación también estamos empezando a reconocer ese elemento central, esa dimensión central del proceso de gestión estatal. Bueno, gracias Marisa, que dice que está muy interesante el expuesto. Si alguien más tiene comentarios, consultas. Sin datos no se pueden elaborar políticas públicas, dice Marisa Porreca. Estamos de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar, si no, estaríamos cumpliendo en tiempo y forma. Bueno, muchas gracias a los y las ponentes, muchas gracias a quienes nos han acompañado. Nos seguiremos viendo en este último día del Congreso.
y esperemos que estos paneles y este congreso sirvan para el fortalecimiento del Estado, que es para el cual trabajamos todos los días, por lo menos desde esta Secretaría de Gestión y Empleo Público. Abrazo grande para todos. Nos vemos. Gracias, saludos. Saludos, nos vemos.